práctica. Hazla con la pasta mexicana de mayor venta, La Moderna. Laboratorios Medix presenta. Era un papa reflexivo Era un papa reflexivo que meditó todas sus decisiones, sufrió todas sus decisiones, pero profundamente enraizado en la alegría cristiana. La Gaudete Indomino, que usted ha recordado, es el primer documento papal íntegramente dedicado a este aspecto, que después fue muy recalcado por Benedicto XVI y ahora por su sucesor. Así se expresaba del Papa Pablo VI, el entonces director de los Observatorios Romanos. Se dio cuenta, él hace énfasis en el sufrimiento del Papa Pablo VI, ¿no? Pero también su congruencia. Y estamos hablando de él hoy domingo, a una semana de su canonización. Les recuerdo que fue canonizado el pasado domingo 14 de octubre por el Papa Francisco. Y yo estoy platicando aquí con el padre Adrián Carlos Lozano, sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de México y formador en el Seminario Conciliar de México. ¿Por qué el sufrimiento de Pablo VI, padre Carlos Adrián? Difamaciones, calumnias. ¿Por qué nos decía usted hace rato que al firmar Humane Vitae sabe que se va a quedar solo? Bueno, ante todo el sufrimiento en su raíz más profunda es por el amor. El amor conlleva una dosis de sufrimiento, pero esto puede ir compaginado con la alegría, o sea, por el amor profundo que Pablo VI tiene y tuvo por la Iglesia, pues cualquier situación de la Iglesia y del mundo le dolía en lo profundo. Y ya en concreto en lo de Humane Vitae, pues ante un tema que de por sí es y era controvertido, él pues propone lo que es el pensamiento más conforme a la dignidad del hombre y de la mujer, la sacralidad del amor humano, y esto sabe que quizá no sea muy popular. Entonces, sin embargo, él pues lo propone como el plan de Dios sobre el amor humano, que dignifica tanto a la persona en el matrimonio, y esto pues le lleva a mucha crítica, mucha incomprensión, y el quedarse solo pues siempre lleva una dosis de sufrimiento, pero sin embargo la alegría de haber sido coherente y de haber hecho la voluntad de Dios, como quiere Jesucristo. Sí, también ha sido víctima de calumnias hasta ahora, ¿no? Que al final lo suplió un actor, dicen, cosas así, ¿no? Sí, sin ningún fundamento. Dicen algunas cosas que pues ya son, digamos, personas que buscan llamar la atención, ¿verdad? Porque ciertamente no hay fundamento de estas afirmaciones. Él pues terminó su pontificado en 1978 y siempre estuvo al pendiente, incluso concedió una entrevista poco antes de su muerte, no sé si el día anterior a su muerte, a una gran personalidad de Italia, ahí en Castel Gandolfo, y al siguiente día ya murió en la fiesta de la Transfiguración del Señor. Estuvo hasta el final pues haciendo su labor lo mejor que pudo. Entonces él murió en 1978, el año de 3 papas. Sí, en un 6 de agosto del 78. 6 de agosto muere. Estamos viendo allí algunas imágenes del seminario donde él estudió, pues él nació en Concesio, Italia, una pequeña población Conceso de la diócesis de Brescia, y ese es el seminario de la diócesis. Allí estudió en su seminario Giovanni Battista Montini, a la sazón Paulo VI. Decíamos, entonces, él murió el 6 de agosto y el domingo 5 de agosto de este año, hace más o menos 2 meses, el Papa Francisco durante el rezo del Ángelus se refirió a él. Vamos a recordar qué dijo el Papa Francisco hablando del 40 aniversario de la muerte de ahora Santo Paolo VI. Cari fratelli e sorelle, 40 anni fa il beato Papa Paolo VI stava vivendo le sue ultime ore su questa terra. Morì infatti la sera del 6 agosto del 78. Lo ricordiamo con tanta venerazione e gratitudine, in attesa della sua canonizzazione
il 14 ottobre prossimo. Dal cielo interceda per la Chiesa che tanto ha amato e per la pace nel mondo. A questo grande Papa della modernità lo salutiamo con un applauso, tutti. Así se refirió el Papa Francisco a el ahora Santo Pablo VI. Francisco lo beatificó y también Francisco lo canonizó. ¿Y cómo murió San Pablo VI, Padre Adrián Carlos? Bueno, pienso que es muy importante resaltar que muere a las 9:40 de la noche. Y a esa misma hora, muchos años después, moriría San Juan Pablo II a las 9:40 también, en 2005. Cuando San Pablo VI muere, suena el despertador, un despertador que le había regalado su mamá en 1923 y que siempre llevó el Papa con él. Y en el momento en que muere, ¿por qué suena el despertador a esa hora? Podemos preguntarnos. Sí. Lo que pasa es que Pasquale Macchi, que fue su secretario mucho tiempo desde que era arzobispo de Milán, pues con los nervios de que el Papa está mal, está grave, pues sin darse cuenta puso el despertador a esa hora, en un movimiento que hizo. Y justamente cuando muere Pablo VI, San Pablo VI, pues suena el despertador. Y Pasquale Macchi dice, bueno, es la entrada o el despertar para contemplar pues, el rostro de Dios. Y Pablo VI siempre tuvo por el Padre Nuestro un cariño muy especial por esta oración. En alguna circunstancia dijo, en alguna catequesis, la oración más bella es el Padre Nuestro. Y de hecho muere murmurando el nombre del Padre, después de decir el Padre Nuestro varias veces en su agonía. También dijo la Ave María varias veces antes de morir, tenía un gran cariño a la Santísima Virgen María, pero ya muere murmurando el Padre, la palabra Padre, y de hecho siempre el cariño del Padre Celestial estuvo muy en su corazón. ¿Por qué él viajó a Estados Unidos? Ya nos decía Marisa hace rato que, bueno, ahí tenemos imágenes de la Catedral de Brescia, pues el Papa Pablo VI nació en Concesio, como ya decía, y Concesio está en la diócesis de Brescia. Decíamos entonces, Padre Adrián Carlos, decía Marisa que es el primer papa en viajar al continente americano y el primero en haber estado en la ONU en Nueva York. ¿Por qué San Pablo VI viajó a América? Bueno, en Nueva York ante la ONU quiere dar ante todo un mensaje de paz. Estamos en un contexto histórico pues, donde está la situación de la Guerra Fría, conflictos, digamos, tensiones internacionales muy fuertes, y Pablo VI quiere dar un mensaje de paz. De hecho, por 3 veces en ese discurso que pronunció en francés, dice nunca más la guerra, ¿no? Nunca más la guerra, nunca más la guerra en la ONU. Quiere ser el portador de paz y también portador de esperanza para los más necesitados en el mundo. Quiere que el mundo vuelva sus ojos a los que están sufriendo condiciones de miseria, de injusticia, para que podamos todos pues, vivir con la dignidad que Dios quiere para todos. Y ya después en Colombia, pues el Congreso Eucarístico, viaja a Colombia también en este contexto de evangelización. Y de hecho es un papa muy misionero, por decirlo así, porque viaja a los 5 continentes. Es un papa que viajó muchísimo, va a la India, va a África, estuvo también en Oceanía, pues ya dijimos Nueva York, Colombia, etcétera, ¿no? Llegó hasta en Irán en un momentito, en Turquía, en Tierra Santa. Entonces fue un grande misionero. De hecho, San Juan Pablo II aprende de Pablo VI pues viajar para llevar el nombre de Cristo a todas las naciones. Por eso se llama Pablo también, por el apóstol de los gentiles, que es el misionero que va a predicar a Cristo a todas partes. San Juan Pablo II sí decía que Pablo VI para él era como un padre. Pablo VI para mí es como un verdadero padre, decía, ¿no? Porque le tenía un cariño especial a este papa que pues muchos dicen que cautivaba con su mirada, una mirada profunda, llena de Dios. Entonces, San Pablo VI vino a América para estar en el Congreso Eucarístico en Colombia. Y él, al ver que cruzaría el océano, ¿no? Él pidió estar en la Asamblea de la ONU. Bueno, él, hasta donde tengo entendido, fueron 2 viajes distintos. Sí, ajá. En la ONU fue un viaje, el Congreso fue otro, pero sin embargo, pues sí, siempre busca llevar el mensaje de Cristo en todos los contextos, y es el primer papa en hablar ante la ONU, que ahora ya, pues Papa Francisco lo ha hecho también. Sí, ¿y él recibió la invitación por parte de la ONU o él
quiso estar allí, él lo pidió, él lo buscó. Más bien él propone y la ONU acepta, ¿verdad? El mensaje, el que el Papa pues, pueda decir un mensaje al mundo. Y tenía una autoridad moral tan grande Pablo VI que fue incrementándose, que el patriarca Atenágoras llegó a decir: estamos ante la personalidad más grande de estos tiempos. Es un verdadero profeta, decía el patriarca Atenágoras, que le tenía mucho cariño. Entonces, bueno, la ONU acepta esta intervención del Santo Padre y pues es un mensaje de paz que pues también el mundo acepta con alegría. Atenágoras, el patriarca ortodoxo de Constantinopla, Sí. patriarca ecuménico. Vamos a Roma, padre, para entregar a usted este momento tan significativo, ¿no? El momento en el que la postulación le pide al Papa Francisco que canonice a Paulo VI y después la fórmula de canonización en la que, le recuerdo, el Papa Francisco proclamó santos a Paulo VI, a Monseñor Ardulfo Romero, obispo de El Salvador, y a Santa Nazaria Ignacia March. Beatissime Pater, postulat Santa Mater Ecclesia per santitate vestram catalogo santorum ascribi, et tanquam santos ab omnibus Christi fidelibus pronunciari, Beatos Paulum VI, Ansgarium Arnolfum Romero Galdames, Franciscum Spinelli, Vincentium Romano, Mariam Catharinam Casper, Nazariam Ignatiam a Santa Teresia a Iesu March Mesa et Nuntium Sulprizio. Ad honorem sancte et individue Trinitatis, ad exaltationem fidei catholice et vitae Christianae incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione preabita et divina ope sepius implorata, ac de plurimorum fratrum nostrorum consilio, Beatus Paulum VI, Ansgarium Arnolfum Romero Galdames, Franciscum Spinelli, Vincentium Romano, Mariam Catharinam Casper, Nazariam Ignatiam a Santa Teresia a Iesu March Mesa, et Nuntium Sulprizio, Santos esse decernimus et definimus, ac santorum catalogo ascribimus, statuentis eos in universa Ecclesia, inter santos pia devocioni recoli debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. ¿Qué momento, padre Adrián Carlos? Sí, de mucha alegría. De hecho, siempre con Dios siempre nace y renace la alegría, decía Pablo VI, ¿no? Pablo VI siempre decía, San Pablo VI, la alegría es un don del Espíritu Santo. El mundo no puede dar la alegría, el mundo da distracciones, da entretenimiento, pero al decir mundo se refiere a los criterios que son contrarios al Evangelio, pero la alegría solamente viene de Dios, del Espíritu Santo. Y pues ahora es un momento de grande alegría, como Pablo VI siempre la tuvo en su corazón, fue un papa alegre, no fue un papa triste, aunque sufrió mucho, y pues una alegría que ahora todos tenemos, porque él está, pues ya, bueno, ha estado siempre, ¿verdad?, desde que murió, pero ahora tenemos la certeza de que está en el cielo, intercediendo por nosotros. Sí, esta canonización es el aval, ¿no? La firma por parte del cielo de que en efecto ahí está él. Sí, sí, Dios nos confirma que ya está en su corazón San Pablo VI. ¿Lo vio usted venir tan rápido? Pues yo intuía que sí, porque el Papa Francisco manifestó desde el inicio un gran cariño a Pablo VI, sobre todo por la dimensión de la evangelización y de la alegría. Y yo intuí, digo, siempre solo Dios sabe lo que va a suceder, pero que sí no tardaría mucho, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios ahora ya es un hecho. Ahora estamos con imágenes de la Catedral de Milán. La anterior, la Catedral de Brescia, porque él allí recibió la ordenación sacerdotal, y aquí la Catedral de Milán porque fue su diócesis.
Él, aunque sirvió muchos años en la Secretaría de Estado, luego fue nombrado, me parece que por Juan XXIII, arzobispo de Milán, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, no fue Papa Pío XII el que lo manda a Milán, pero San Juan XXIII le da el cardenalato. Lo que era cardenal. Lo hace cardenal, sí. Arzobispo de Milán, donde fuese bautizado, pues nomás, San Agustín. Entonces, sí calculó usted pronta esta canonización, Padre Adrián Carlos. Sí, intuía que sí, bueno, sí, solamente Dios sabe siempre lo que sucederá, pero yo intuía que no faltaría mucho. Y bueno, pues bendito sea Dios que así ha sucedido, ¿no? En esta catedral de Milán, ahí se conserva uno de los clavos de la pasión de nuestro Señor. ¿Y qué le llevó a usted a interesarse en la vida de San Pablo VI y a escribir incluso un libro? Bueno, básicamente cuando tuve la oportunidad de estudiar allá en Roma, en el año 2002, cuando llegué, en la Universidad Lateranense nos informaron que iba a ir el secretario Pasquale Macchi a dar una conferencia sobre Pablo VI. Y yo fui a esta conferencia que duró como 1 hora y media y sí quedé cautivado por todo lo que dijo el secretario de la coherencia, de la sencillez, humildad, la santidad de San Pablo VI. Pasquale Macchi decía en aquel tiempo, el Papa Pablo VI es un santo. Yo lo puedo garantizar y para mí es de veras una persona que será, esa luz iluminará más y más a la Iglesia conforme pasen los años. Pasquale Macchi era su secretario personal. Desde que era arzobispo de Milán y después durante el pontificado siempre estuvo en el momento de la muerte también del Papa San Pablo VI. Vamos a hacer otra pausa. Regresamos con más imágenes de la Santa Misa con el rito de canonización del ahora Papa Santo Paulo VI. Una pausa y volvemos con esto y con más. Me impresionó mucho la atención del Papa de su voluntad de relación personal con todos los que encontraba. Esta voluntad de acercarse al otro expresada en el gesto de estrechar la mano, más que de ofrecerla a besar. Y esto en las audiencias generales, cuando los que se acercan son en su mayor parte fieles o peregrinos. El Papa se presenta, como dice en la ONU, el 4 de octubre de 1963. Soy un hombre como ustedes. Sono un uomo come voi. Mejor duerme. Subzeta, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Subzeta es de Medix.